es Lilith en Y CDN. en manos de Dios estamos, agarraditos de nuestra fe. Bienvenidos sean todos a esta su fórmula Antinovelas, Lilith en CDN. Y en esta noche especial queremos de verdad llevar a sus hogares una noche de viernes, un tema tan importante en momentos de tanta prueba, de tanta dificultad, donde de verdad se nos saca la alfombra y también de alguna manera se renueva y se remueve la última fibra del corazón, porque en estos momentos se siente más. Y qué bueno agarrarnos de la fe, esa que siempre está ahí, que nunca falla, pero que a veces nos da trabajo encontrar. Y por eso me quise armar de un escuadrón muy especial que siento que será bendecido esta noche con muchísimas tendencias distintas, edades, sexos, ustedes verán todo esto, pero gente que nos puede hablar de cómo pensar y asumir la fe en tiempos de incertidumbre. Ese es nuestro primer bloque y aquí estoy con Sor Ana Julia Suriel, hermana salesiana. También nos acompaña la pastora Jenny Matos de Tabernáculo de Adoración Los Prados y el queridísimo Pedro Ventura que representa la Iglesia Fuente de Vida. El tema la fe en tiempos de incertidumbre, usted no se lo puede perder. Tras ellos, en el segundo y tercer bloque, les comento, vamos a hablar de la experiencia que tuvo con el COVID, un paciente muy especial, con problemas renales, también discapacitado, pero tremendo, valiente, que lo superó y cuenta el drama de los hospitales y nos hace ver lo importante que es tener conciencia de las repercusiones de enfermarnos. Hablamos de Alexander Mahoney Abreu, que bueno, ya habló de su testimonio en redes y ha creado mucha controversia, muchos comentarios. Él viene a comentarnos su experiencia. Y cerramos con bioseguridad alimentaria. Ahora mismo tenemos que más que nunca proteger nuestra salud, manejar con conciencia los alimentos, incluso en aquellos ambientes públicos, en las próximas aperturas quizás de los ambientes de restaurantes y demás. Y para eso recibimos a la chef Ana Lebrón, experta en bioseguridad y también medallista de oro en ICA de Alemania, que nos representó olímpicamente. Y también la acompaña Marcela Álvarez, quien es Marketing Agent del ambiente de gastronomía. Ya arrancamos con este primer bloque, muchísimas gracias. Aquí vamos a ir presentando, aquí tenemos a Sor Ana Julia Suriel. ¿Cómo está usted, Sor Ana? Muy bien, Lilith, gracias por invitarme a este programa tan lindo y decirte que yo soy fan tuya. Ay, cada noche yo veo tu programa, así que cuando me invitaste, pues me alegré muchísimo. Ay, caramba, qué emoción. Pues yo no lo sabía, cuánto me alegro. También tenemos aquí a la pastora Jenny Matos de Tabernáculo de Adoración Los Prados, que tiene también su blog, su canal de YouTube. Jenny es toda una pastora. Cuéntame, Jenny, ¿cómo estás? Bendiciones para todas esas personas hermosas en este tiempo de COVID y de tormenta. Sabemos que la fe es la sombrilla que nos cubrirá de toda tempestad. Mantengamos eso encima de nosotros y de seguro que vamos a tener la protección del Señor. Bendiciones. Ay, gracias, gracias. Bueno, pues se ha ido alejando. Ya todas las cosas, vamos a decir las cosas, vamos a esperar que se vayan organizando. Y tenemos también aquí a Pedro Ventura, que representa a su iglesia Fuente de Vida. Vamos a empezar. Pedro, bienvenido. Muchas gracias Lili, gracias por la invitación. El tema es debatir de manera coloquial y en familia, digamos, cercano, y tratar de que la audiencia forme parte de esta conversación. Y es debatir de el único recurso, señores, que tenemos ahora mismo, que diría yo que no nos falla, y es podernos agarrar de la fe, de esa certeza, de lo que se espera, de la convicción, de lo que no se ve. Eso que es nuestra esperanza en tiempos donde quizás no tenemos respuesta para nada, porque la incertidumbre no es solamente un panorama local, sino global, a nivel mundial. Empecemos con Sor Ana, para que nos diga, Sor Ana Julia, ¿cómo agarrarnos de la fe? La gente dice, bueno, la fe es un don, la fe te la da Dios, la fe es un don divino, pero hay otras personas que dicen, no, agárrate de tu autoestima, de tu convicción, de tu optimismo, en un ambiente más empresarial. Y hay otros que simplemente dicen, oye, cree en esa fuente suprema que es tu Dios, cree y ten fe. Entonces, la fe al final viene siendo quizás el algoritmo, digamos, elemento común. Tenemos que creer para materializar. ¿Cómo podemos, digamos, asumirla, la fe? ¿Qué dice usted, Sor Ana Julia? Bueno, Lili, antes yo quisiera enmarcar la fe en lo que es la espiritualidad.
porque no podemos separar la fe de la espiritualidad. La espiritualidad es ese espíritu que habita en nosotros, ese neuma, ese aliento de Dios que vive en nosotros. Por tanto, todos nosotros somos seres espirituales y la fe también bulle en nosotros. Somos seres, no solo somos cuerpo, ni tampoco biológico, somos espíritu, el espíritu de Dios que alienta, que vive en nosotros, pero el espíritu de la vida también, como nos dice el libro del Génesis, ese espíritu que aleteaba en el mundo, en el universo, también en el corazón. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ligar esta espiritualidad a la fe? Si nosotros somos seres espirituales, creados por Dios con ese aliento de vida, entonces tenemos esa capacidad de reconocer a ese ser o a ese Dios en el que confiamos, porque ¿qué es la fe? Ahí la fe es, ¿verdad? Sí, fiarse, confiar. Entonces, como somos seres espirituales y por naturaleza tenemos el espíritu en nosotros, tenemos la capacidad de fiarnos de ese que vive en nosotros. Y fíjese que le voy a dar el paso a la pastora Jenny. Fíjese que esa fe, digamos, esa convicción de que estoy protegido, que es de la forma en que yo particularmente lo interpreto, lo siento. Yo siento ese resguardo en que no importa las circunstancias, yo la asumo, la acepto con fe de que vendrá un bien ulterior o que simplemente tendré las fuerzas para asumirlo. Y en la propia convicción de creerlo, de sentirse uno cobijado, se manifiesta de verdad, de manera contundente en la realidad de cómo uno se siente. Por eso le pregunto a la pastora Jenny, cuando nosotros nos agarramos de la fe, digamos, cuando alguien que quizás tiene ahora mismo mucho temor, mucha incertidumbre, ansiedad, hay ahora mismo también depresión, hay muchas dificultades de salud mental en estos momentos de tanta prueba, cuando alguien quiere asumir ese recurso de la fe, ¿cuál sería ese primer paso? ¿Cuál sería ese momento de contacto para empezar a descubrirla, si acaso no la estamos logrando asumir como tal? Lo primero que tenemos que tener en cuenta que la palabra dice que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, échate al mar. O sea, la fe no tiene que ser tan gigante porque la fe es progresiva. O sea, si es progresiva y tenemos un monte, una montaña de problemas, tú y yo tenemos que aprender a ser alpinista de la fe. O sea, el alpinismo de la fe es un ejercicio. Nos vamos a mantener atlético espiritualmente, pero tenemos que salir todos los días a entrenar. ¿Y cómo se entrena? No se va a entrenar precisamente en un clima favorable. Tú no vas a saber si tú tienes fe, si tú no tienes problema. O sea, los problemas, las dificultades, las incertidumbres son necesarias para el huevo de la fe poder romper el cascarón. Y quiero que sepan esa población hermosa que te está viendo, que el huevo de la fe nunca viene vacío. Trae pluma, trae corazón, trae viaje, trae paisaje y trae destino. Solamente tienes que empezar a punchar como si fueras un pajarito, poquito a poquito, en esa situación que tú estás, porque la palabra dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y vamos a suponer que no lo logremos todo, pero pasito a pasito vamos a poder abrir las alas y desplegarnos realmente por los bosques de un milagro. Cuando aprendemos. Gracias, pastora. Sí, la verdad que quiero darle paso ya al caballero del grupo, Pedro Ventura, que ya no viene en calidad de pastor o de hermana o de verdad o sacerdote, sino simplemente de uno de los feligreses, digamos, de las personas que forman parte de esa familia importante, hermosa y unida que es una iglesia. Y él representa la iglesia Fuente de Vida. Lo conozco en el ambiente laboral y sé que es una persona muy responsable y que se ha ganado el cariño y respeto de todos los que lo conocemos. Y por eso, Pedro, quería, como hemos tenido estas tertulias espirituales tú y yo, quería que tú, como un ser humano común, me dijeras cómo has encontrado fortaleza y fe en momentos de dificultad. ¿Cuál ha sido quizás tu camino? Fíjate, lo primero es que dice la misma palabra del Señor, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír el qué? El oír la palabra del Señor. Entonces, uno de los elementos importantes es justamente irme a la palabra del Señor para a través de la misma palabra yo poder tener esa fe, que como dice mi compañera,
debe de ser poquita, pero ¿cómo yo empiezo a alimentarla? A través del estudio de la palabra. Y la misma Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una cosa es tener fe en mí, por ejemplo. Yo puedo tener fe en mí y yo sé que las cosas van a salir bien contando con mi fuerza, y otra cosa es depender totalmente del Señor. Ahí está la diferencia. Y la misma Biblia dice que nuestro Dios es un Dios inconmovible. Es más que suficiente para nosotros aferrarnos a su palabra. Caramba, Sor, usted está viendo toda esta diversidad de criterios tan lindos que se complementan también. Y la verdad es que debo decirlo que Sor Ana Julia es una docta de la palabra, es una mujer muy estudiada, aparte de que ha hecho un apostolado de su vida y toda su familia. La verdad es que es muy ejemplar, es un orgullo y un honor tener a una Soriel y sobre todo a Sor Ana Julia. Y le decía a Sor Ana Julia que la verdad he aprendido muchísimo con ustedes los criterios más elevados de la religión católica, y usted como salesiana también es muy curiosa. Cuando pensamos en la diversidad de criterios de la gente, digamos doctrinas, diferentes tipos de iglesias o de criterios, al final usted diría, la fe se manifiesta de igual forma, no importa que yo fuese evangélico o católico o budista o quizás musulmán, no sé, pregunto, ¿se manifiesta igual? Mira, Lili, la fe es creerle a alguien y ese alguien es Dios. Y cada una de las confesiones religiosas, de las expresiones religiosas, le cree a Dios. Cuando nosotros creemos a Dios, entonces nuestra fe no tiene diferencias, somos todos iguales, porque le estamos creyendo a ese Dios. Y sobre todo los cristianos le creemos a ese Dios que se hizo palabra en Jesucristo y que nos trajo a Jesús hecho hombre, ¿verdad? Un hombre como nosotros, para que nosotros no entendiéramos la fe de una manera tan sublime y tan grande, sino que como en nuestra humanidad. Entonces, cuando nosotros le creemos a Jesucristo, entonces estamos unidos por la misma fe, la fe de Cristo Jesús. Y que esa fe, hermana, para seguir con usted solamente en este puntito, esa fe no implica realmente un paraíso inmediato. Esa fe puede implicar un martirio, esa fe puede implicar realmente encarar circunstancias muy desafiantes, muy difíciles. Y ahí está la grandeza de la fe, que a pesar de estar viviendo quizás un calvario, una situación casi inmanejable para cualquiera, un pozo de leones, digamos, mi fe me permite soportarlo y salir ileso, digamos, espiritualmente y emocionalmente de allí. O sea, es una fortaleza tan grande que yo digo que todo el mundo la necesita. Entonces, la panacea, digamos, es cómo encontrarla, cómo todo el mundo la puede encontrar. ¿Qué dice claro, usted? Lili, porque es que la principal característica de la persona que tiene fe es la esperanza. Esa esperanza firme en que Dios tiene en su mano el curso de la historia, que nosotros no somos cualquier cosa que está ahí volando en el universo, no, que nosotros estamos sostenidos por la mano de Dios, que de nosotros hace nuevas todas las cosas, y si Él renueva el universo, también va a renovar la vida, va a renovar esta situación que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque Él nos lleva de la mano, Él se muestra a nosotros porque somos su pueblo. Dios está con nosotros y esa certeza la puede tener solamente el que tiene fe. Y la fe al final es un don de Dios, o cualquiera que aún no tenga fe puede buscarla dentro de sí. Es un don, pero también es una tarea. Es un don y es una tarea. Es un don porque, como yo te decía al principio, todos somos creados con el aliento de vida, con el aliento de Dios en nosotros. Y por tanto es un don. Pero si tú no construyes esa fe, no la alimentas con la oración,
con el compartir, con la palabra, con la profundización de la palabra, con la meditación de la palabra, alimentarte cada día con esa palabra, entonces la fe muere. Y el mismo Jesús nos lo dice, ¿verdad? Que cuando la fe nuestra está muy pequeñita, como un granito de mostaza, pero si la alimentamos, entonces puede crecer más alto que las hortalizas, dice el mismo Jesús. La misma palabra, como decía bien la pastora Jenny. Pastora Jenny, quiero que le dé un mensaje de exhortación a todas las personas que están viviendo un momento de prueba. Bueno, estamos toda la población sumergidos en momentos muy difíciles, pero hay quienes les ha tocado el COVID de manera más directa. La propia Sora ha perdido familiares, debo darle mi más sentido pésame. Sí. Y sé que hay mucha gente que ha estado muy afectado, incluso en su integridad física, y también el aspecto de la incertidumbre desde el punto de vista económico y del empleo y una serie de situaciones que estamos viendo en conjunto, sin entrar en tormenta. Entonces, díganos usted, pastora, ¿qué podemos decirle a la gente para que se pueda empoderar de esa fe, digamos, para que pueda germinar esa semillita y empezar a regarla? La fe también es un fruto, aparte de lo que dice la hermana que estuvo hablando de que es un don, es un fruto. La Biblia dice que el fruto del Espíritu, y te habla de la fe, te habla de la paz, te habla del amor, y un sinnúmero de cosas. O sea que la fe es un jarabe de frutas, podríamos decir. Inclusive este libro mío, te voy a mandar uno, se llama Paz, jarabe para los nervios. Y en el contexto principal dice, en 1 Pedro 5:7, echad vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En este tiempo de tanta incertidumbre, donde tenemos ovillos en el estómago, o sea, donde casi la gente no está durmiendo, recordarle que hay una almohada de la paz. O sea, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Mi consejo es que se tomen jarabitos de versículos bíblicos diarios. Es tiempo de desborrar las Biblias que las dejamos hace años tirada por ahí. Tan siquiera te estoy diciendo, vete a una iglesia, conviértete. La palabra se va a revelar porque la palabra es viva y eficaz. En este tiempo donde la gente se refugia en tantas cosas, ¿qué es más refugiarse en la palabra de Dios? La palabra es viva, o sea, darnos jarabitos diarios, este jarabe de paz, sacar un momentico diariamente. Solamente a través de esa oración y esa palabra. Caramba, gracias, pastora. Vamos a darle la oportunidad a Pedro, que ya estamos despidiendo el bloque. Pedro, entonces, ¿qué exhortación das tú a toda la población? Y efectivamente aferrarse a la palabra del Señor. Y hay un ejemplo clave a través de la Biblia y es acerca de Job. Es un personaje que muchos de nosotros lo conocen. Y fíjense que Job, noticia mala tras noticia, dice las escrituras que lo único que él dijo después de tantas noticias, dentro de las cuales perdió a sus hijos, él dijo, a este mundo yo vine sin nada y de este mundo me voy sin nada. Y confió en que Dios podía hacer grandes cosas. Y a través de la historia de Job podemos ver que a Job se le devolvió duplicado lo que él había perdido. Pero Job se aferró a la fe, la confianza en ese creador del cielo y la tierra, que estaba totalmente convencido que podía darle mucho más de lo que ya había tenido. O sea que echar toda vuestra ansiedad, como dice Jenny, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. La verdad es que la respuesta es esa. La respuesta es aceptar con humildad y con fe y con amor lo que nos toque vivir y siempre dar lo mejor de nosotros, confiando en que tenemos un Padre amoroso que jamás nos abandona. Gracias, Sora Ana Julia. Tenemos que volver a conectar porque queremos seguir aprendiendo. Y por supuesto a la pastora Jenny Matos y al queridísimo Pedro Ventura. Hemos hablado de la fe en tiempos de incertidumbre, agarrarnos de ese Señor Dios que nunca nos falla. Vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido. Ahora vamos a comentar la experiencia que vivió con el COVID Alexander Mahoney Abreu, un testimonio muy interesante y de verdad muy sentido. No se vayan.